Maestros, buenas noches. Soy la maestra Carla Mendoza y estamos totalmente en vivo transmitiendo a través de nuestras diversas plataformas en Curso Examen de Admisión Docente. Esta noche tenemos un invitado especial que es el abogado de los maestros. También maestro, por supuesto, por experiencia, ha laborado en diferentes instituciones a nivel nacional y actualmente se dedica también a la defensa legal de maestros. Y vamos a tratar, maestro Fer, el tema de la bitácora de incidencias, un tema súper importante para los maestros actualmente. Maestro de la vida. No, bienvenido de nuevo, abogado. Ya se nos está haciendo costumbre, la verdad es que siempre que te tenemos, nuestro público ahora sí que te pide, te aclama, quiere que estés más tiempo aquí con nosotros. Así es. Y bueno, tenemos muchos temas, ¿no? De qué hablar. Justamente cada vez surgen más dudas respecto a nuestra situación legal como docentes dentro del sistema, ¿no? Bueno, también quienes estén todavía fuera del sistema, creo que también corren mucho riesgo. Y pues bueno, bienvenido una vez más. Espero que sea una de muchas otras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un gusto estar de nuevo aquí. Digo, ya han sido varias veces. Sí, los riesgos legales existen para todas las figuras educativas, desde el conserje hasta el supervisor, pasando por el líder sindical incluso. Y esto afecta al sector público, al sector privado, desde primaria hasta universidades. Entonces, sí, todo lo que les vamos a compartir hoy les va a ser muy útil a todos. Perfecto, abogado. La verdad es que desde la otra vez que viniste, nos estuvieron mandando varios casos. Y ahí estuve yo ahí de chismoso viendo alguno que otro. Y pues bueno, también decirle a nuestro público que si tienen ahí algún caso, que nos lo pueden escribir en este momento. Y creo que es un momento ideal para que nosotros veamos el caso en el en vivo y tú nos des tu punto de vista. Obviamente si requiere más atención, pues de igual forma que te pueda contactar, ¿no? Pero bueno, yo estaba recordando un caso que vi, abogado, de una docente, y fíjate que esto me llamó mucho la atención porque nos llega a pasar, ¿no? O sea, haz de cuenta que nos dijo que se salió del salón de clases porque tuvo que ir a la dirección. No sé bien a qué fue. Nada más dijo, tuve que salir, tuve que ir a la dirección. Y se fue a la dirección. Dice, no me tardé ni 5 minutos, ¿no? Dejó a sus alumnos trabajando, ¿no? Se salió. Y de repente sus alumnos van y le hablan. Le dicen que uno de sus alumnos se puso mal, se puso grave. Cuando la maestra va, el alumno le dio un ataque de epilepsia. Entonces, obviamente el alumno, pues bueno, ahí creo que se lastimó. Incluso dijo la maestra, no, es que se pegó en la cabeza y todo esto. Y bueno, no sé qué hacer, ¿no? Y ahí es en donde me surgen muchas dudas porque digo, bueno, nosotros pues no somos doctores, ¿no? La maestra comentaba que en su expediente no estaba enmarcado, su mamá nunca le mencionó que el alumno tenía este tipo de problemas o que pudo haber sucedido en la escuela, ¿no? Y entonces el hecho a la maestra le preocupa porque no estaba dentro del aula. ¿Cómo podemos ahí en ese caso, y digo, creo que de ahí se apertura varios casos, en donde el maestro tiene que salir del aula por diversas razones y algo llega a pasar dentro del aula? ¿Cómo podemos nosotros de alguna manera pues salvar nuestro pellejo si algo malo llega a pasar? Mira, tienes que partir este problema en fracciones, porque si lo abordas así, es como una bola de estambre que se enreda con hilo y va a ser muy difícil que lo puedas separar. Claro. Entonces, separando las cosas una por una. Primero, nunca mientan, jamás en la vida. Si fueron al sanitario, digan eso, fui al sanitario. Porque yo también he tenido casos donde el abogado, supuesto abogado, les dice, usted no diga que se salió. Uh-huh. Convenza a los niños o adolescentes, alumnos, que digan que usted sí estaba. Okay. Y a lo mejor 3 o 5 alumnos de buena onda van a decir, no, pues sí, yo entiendo que a mi maestra le van a hacer algo malo, claro, le voy a ayudar. Pero va a haber algunos que no lo van a decir. Sí. Dirán la verdad, no. La maestra salió, estábamos solos. Entonces, jamás mentir. Segundo, hay que reducir el porcentaje de riesgo. A veces, la verdad, los docentes nos salimos cada 5 minutos.
a ver al vecino, a que nos pase internet, a que préstame tu engrapadora. Entonces, que valore, y yo estoy casi seguro de que de cada 10 veces que sale del salón maestro, pudo haberse evitado por lo menos 3 o 4 veces salir. Sí, claro. Siendo honesto, si yo tengo mis marcadores, mis planeaciones, todo en orden, por ejemplo, es que tengo que salir a dejar mi planeación. Usted lo pudo haber hecho a las 7:55, antes de que llegaran los alumnos. Dejarla en el escritorio, director, pues tengo que ir a mi salón, pero le dejo mis planeaciones. O sea, también tiene que ver mucho la administración del tiempo. Ahora, ya vámonos al hecho, ¿ok? Era inevitable, yo salí al sanitario y ocurre esto. En ese caso específico que me dices, hubo un problema y hubo una omisión, una negligencia, incluso pues una falta de cuidado de los padres. Porque lo primero que le tienes que decir a la escuela y al docente que va a estar con tu hijo es: mi hijo tiene esta necesidad especial, específica, discapacidad, condición médica que va a requerir atención. Específicamente la epilepsia es un tema muy delicado. Y como lo acabas de decir, ni siquiera un docente que tome cursos de primeros auxilios va a estar capacitado para saber qué hacer en un ataque epiléptico. Entonces, esto debieron haberlo dicho los padres. Hacer una reunión, llegar: director, aquí está mi justificante, incluso ya que hay unas recomendaciones. Pero también al docente, porque no siempre la información baja a lo que es el maestro. Claro. A veces solamente el director así, ok, pues total. Y se le olvida. Entre tantas cosas que tiene que hacer, no va y te dice: profesor Varón, fíjese que usted va a atender a un alumno así, así, y va a hacer esto. Y nosotros como docentes tenemos que aprender a deslindarnos. Claro. Director, la educación es para todos. Ahí va a estar su banca y el niño se puede sentar. Claro. Pero que a mí ya me dé un manual de cómo amarrarlo, cómo quitarle, cómo inyectarle, cómo... No, director. Eso no lo voy a aceptar porque no está en mi catálogo de funciones. Y lo mismo con alumnos autistas y con otras situaciones. Claro. Porque de eso se han estado agarrando. Y fíjate qué bueno que tocas el tema de la epilepsia, porque yo dentro de poco voy a presentar algunos videos sobre cómo se atienden el autismo en otros lugares, por ejemplo en Francia. Es muy diferente el trato que se da, con todo y que son un país pudiente, inclusivo, avanzado. Tienen sus restricciones y entienden que a un alumno autista no lo puedes meter con los 39 niños no autistas y que el docente se va a partir en 1000 pedazos para atenderlos a todos. Sí. Entonces, un alumno epiléptico, por supuesto, requiere cuidados especiales y entonces tenemos que responsabilizar a los padres. Ok. El alumno se sienta y toma su clase. Claro. Cuando tenga un ataque, ¿qué hacemos? O les llamamos a ustedes o a una ambulancia. No, mire, muy fácil. Usted le pone esto para que no se muerda y le inyecta esto para que no se ahogue y le quita de las manos objetos. No. Porque qué tal que a la hora que yo le estoy quitando, él tiene un lápiz. Y en el ataque epiléptico empieza a soltar lapizazos, se lesiona a sí mismo. Si yo se me ocurre sujetarle la mano y jalarle, van a quedar aquí marcadas mis huellas por la fuerza que tiene. Sí, la marca, ¿no? Y van a decir: el maestro, miren sus dedotes, aquí están marcados. No van a comprender que yo lo hice para evitar que él se lesionara. Claro. Entonces sí hay que aprender a darle a cada persona su tramo de competencia. Exactamente. Sí, creo que en eso tienes mucha razón. Y creo que caemos en esta parte de la educación donde la palabra inclusión, que se nos ha metido desde hace ya algunos años, desde que la educación es inclusiva y todo esto, creo que la retomamos desde un punto de vista en donde dicen: ¿sabes qué? Todos los alumnos que te lleguen los tienes que aceptar porque somos incluyentes, ¿no? Pero eso que mencionas es muy interesante porque en realidad creo que no podemos aceptar a todos los alumnos, ¿no? Siendo honestos. Por ejemplo, creo que hay tipos de alumnos, como lo mencionas, autistas, que creo que estarían mejor o más bien canalizados, por ejemplo, en un CAM, ¿no? O que exista dentro de la escuela el programa donde tengamos a los maestros de USAER y que tengan, por ejemplo, ahí su shadow y todo eso, ¿no? Que maestros especialistas. Sí. Capacitados y, como dices tú, el Centro de Atención Múltiple, el famoso CAM. Claro. Que para eso se crearon. Sí, y entonces yo creo que se fijan más como en la parte económica, como de decir: oye, es que mi escuela está en un poblado bastante lejos y el CAM más cercano está a 1 hora de camino, entonces pues mejor lo meto aquí a la escuela que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero no piensan también que puede ser un gran riesgo, porque ellos dicen: es que tienen la obligación de aceptar a mi hijo con la condición que esté, ¿no?
Y pues ahora sí que el maestro es el que tiene el mayor riesgo, ¿no? Por cualquier situación que llegue a pasar y no estamos totalmente capacitados, o más bien no estamos casi nada capacitados para poder atender esos casos, ¿no? Pues sí, y ahora tú hablas de la parte psicológica de tratamiento. Pensemos ahora en la parte médica. Claro. El docente le marca una ambulancia y esa ambulancia te dice, llego en 3 horas. No, hombre, pues no. ¿Qué hora, no? Entonces, creo que el padre tiene que entender esto. Sí, sí, sí. El que yo vaya y deposite a mi hijo no es una garantía de que por las cuestiones y las necesidades especiales que tiene, lo van a poder atender. Claro. Oye, y otra cosa que están comentando, porque ya tenemos varios comentarios de Ajá. maestros en este momento. Por ejemplo, respecto a la observación que hiciste que hay que economizar el tiempo y administrarlo, decías, bueno, también es importante que el docente no tome cualquier pretexto, por así decirlo, para salirse del salón es. y el mayor tiempo estar dentro. Pero te hace una observación, por ejemplo, Monse Cruz, que dice, sí, ok, pero mis alumnos al 5 para las 8 ya están en el salón. Es como por el comentario que hiciste de, bueno, pues antes de clases hay que ir y dejar las planeaciones, ejemplo, ¿no? Cualquier cosa que vayas a hacer a la dirección. Y dice Monse Cruz, sí, pero a esa hora pues ya están en el salón, ¿no? Ya ves que con todo esto que se suscitó, generalmente ya estamos dejando entrar como al 10, ¿no? 10 minutos antes de la entrada. Eso es bien importante. Esa es una observación que hacen respecto a la situación. Recordemos que hoy estamos tratando el tema de las bitácoras, de cómo la bitácora nos protege legalmente, cómo puede ser un elemento para blindarnos. Entonces, específicamente, cómo pudiéramos registrar este caso en bitácora para nuestra protección, sabiendo que comenta el maestro Fer que no se informó previamente la condición del alumno. Y otra observación que te hacen es, ¿cómo les decimos a los padres eso? O sea, ¿cómo le dices al papá que yo no voy a ser responsable, de que yo no le voy a agarrar la cabeza en el ataque, de que yo no voy? O sea, ese tipo de situaciones tal vez sería encontrar las palabras correctas. Sí, si lo único que dices es que Dios bendiga a su hijo, seguramente no les va a agradar mucho escucharlo. Claro. Entonces, la verdad también tiene que decirse con diplomacia, pero con firmeza. Ok. Entonces, para eso es que nosotros, los maestros, tenemos consejos. Claro. Antes de inicio de ciclo, terminando el ciclo y cada mes. Y para eso son. Uh-huh. Si nosotros también nos ponemos a buscar, ¿es imposible economizar el tiempo? En efecto, le voy a dar la razón. Por otro lado, me dice 7:55, bueno, ¿y por qué no entrega su planeación mensualmente en la junta de consejo? Así es. Claro. Si voy a entregar mis planes de febrero, ¿por qué no los entrego el 31 de enero? Uh-huh. Que es consejo que no tengo alumnos y que para eso es. Claro. Entonces le digo, director, Bien, aquí claro. está mi planeación para todo el mes. No me esté molestando hasta el próximo mes. Entonces repito, muchas veces el docente yo los entiendo. Porque creen yo fui igual. Y me decían, oiga, hágale aquí. No, pero ahora es el frío, el calor, la lluvia. Y yo buscaba todo pretexto yo como docente de inglés Claro. para no poner el periódico mural. Se va a mojar, se va a caer, no tengo recursos, no tengo pistola de silicón. Casi no me han capacitado para poner un periódico mural, ¿no? Ajá, Entonces, nosotros exacto. le inteligimos de cómo encontrar formas del no. A mí me Ok. gusta pensar en las formas del sí. Exacto. Ahora, qué bueno que nos mencionas porque si no se nos puede esto muy diferente porque son muchos temas los que surgen de esto. Claro, hay que centrarnos en En la las bitácora. bitácoras. El tema es la bitácora, cómo me protejo legalmente, ¿no? Es como un arma, pero Ujú. positiva, ¿no? Verla de es esa un manera. escudo y es una estrategia muy importante para el docente. Ahora, el docente a veces le sale mal su bitácora porque no practica y eso es como el box. Yo a lo mejor le pego un costal, pero no va a ser hasta que me suba a un ring y reciba unos cuantos derechazos que entienda cómo funciona el box. Claro. La bitácora es igual. Muchas veces no. Ahí la dejo. Llega a haber gente que de 100 hojas llenan 10 en todo el ciclo. Y yo digo, caray, ¿a poco no le pasó nada? ¿No hubo hechos relevantes en su salón? Sí los hubo, pero no los registró. O peor aún, sí tengo 100 hojas llenas, pero solamente tengo un citatorio con un padre de familia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque le tengo miedo, porque no me gusta, porque me quita tiempo, porque salgo a las 2 y me tengo que ir corriendo mi segundo turno. Uh-huh. Repito, también encontramos formas para el sí o para el no. Claro. Entonces, en el caso específico, regresando al tema que tú tocaste inicialmente, para eso tenemos que tener un diálogo con nuestros directivos.
Sí. El director también tiene una obligación de decirme, profesor Barón, dentro de una semana se va a incorporar un niño con estas características. ¿Qué vamos a hacer usted y yo juntos y también junto con la madre? Y lo genial sería los tres estar en una reunión. Ujú. A ver qué es lo que necesita su hijo, qué esto, qué el otro. Y entonces ya le diremos, bueno, usted me está hablando de medicamentos, pero piense que yo no puedo inyectar a su hijo. Yo no estoy capacitado para poner una inyección. Usted me dice, en ese momento póngale algo en las manos, un protector para que no se rasguñe. O lo Sí. famoso es en la boca, el En la boca, algo. atravesado Ajá, o algo así. Digo, algún objeto que impida que con mi propia mandíbula y mis dientes yo me pudiera lesionar la lengua. ¿Y qué pasa si en ese inter me muerde a mí? De todos modos se muerde él. O sea, son diferentes procedimientos médicos de, pues ya no son de primeros auxilios, sino de auxilios específicos para una condición específica. Entonces, ese diálogo se tiene que tener previo. ¿Cómo ya lo vamos a abordar con la mamá? Y también los directores, a veces eso les hace falta. El tener firmeza en decir, señor, mi escuela, por ejemplo, no está capacitada para invidentes. No tenemos libros braille, no tenemos señalizados los baños. O sea, piense en esto. Yo no le voy a negar en la inscripción, pero entienda que yo tengo limitantes. Que mi personal también tiene determinados conocimientos, pero determinadas limitantes. Sí. Entonces, si con todo esto usted se quiere inscribir a su hijo, adelante, y el director también tiene que tener su bitácora, Ok. donde registre estos acuerdos, y ya una vez que se dialogue con el maestro también. Siendo hoy 14 de enero, el director me dice que tendré un alumno así, yo le explico esto, y al final llegamos a este acuerdo. Ok. Y para eso le sirve su bitácora. Fíjate que ahorita que mencionas esto, lo quiero vincular con la normalización de lo que viene siendo recibir a los alumnos de cualquier tipo, en cualquier condición, por la misma Secretaría de la Educación. ¿Por qué? Sí. Porque dentro de las preguntas de examen vienen muchos casos de inclusión y casos en donde te mencionan, por ejemplo, alumnos en ciertas condiciones, por ejemplo, no sé, que tengan alguna discapacidad motriz, y tú como docente, ¿cómo tienes que hacerle, no? Entonces, ahí tomamos en cuenta, no sé, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, tomamos en cuenta ciertas normas, ciertos documentos que nos hablan respecto a, por ejemplo, gestión escolar, ahorita que estaban mencionando lo del braille, le corresponde al docente gestionarlo con el director, y luego el director tiene que hacer la gestión para poder solicitar los libros en formato braille. Y esto los alumnos o los docentes, por ejemplo, deben de saber que la SEP se deslinda muy fácil, ¿no? De decir, a ver, ¿tienes alumnos en esta condición? Yo tengo libros en braille. Nada más que me los solicite tu director y yo se los mando sin ningún problema, ¿no? Tienes alumnos con problemas, no sé, que son, por ejemplo, sordos, ¿no? Ah, ok, ¿qué tienes que hacer ahí? Ah, no, pues mira, tengo el programa de Un curso de lengua de señas. Lengua de o señas algo. para empezar. de lengua Ajá. de señas, ¿no? Exacto. Lengua de señas mexicana. Ok. Y con eso se la quita, ¿no? Así como de, pues, como si fuéramos el de Matrix, que te ponen así rápido. Y ya aprendiste lenguaje de señas en un día y ya Por al otro día- USB, ¿no? Ajá, y ya el otro día ya sabes y todo con el alumno. Ya sabes cómo hacerle así, ¿no? O sea, para todo tiene algo, ¿no? Inclusive, por ejemplo, para alumnos autistas, hay un documento que habla sobre ciertas estrategias, ¿Cómo atenderlos, no? cómo atenderlos Es que, exactamente. ¿sabes qué me estás recordando? Sí. Que, por ejemplo, si a ti te dijeran, maestro Fer, lleva la banda de guerra, ¿no? De tu escuela. Lleva la banda de guerra. Tú no sabes tocar el tambor, pero tienes que llevar la banda de guerra. Ajá. Porque te llegó un documento de que no pueden entrar una persona externa a la Sí, 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 escuela. sí. Y tú así como de, en mi vida he tocado el tambor, o sea, ¿es en serio? Ni en la primaria, ni en la secundaria, ni nada. Y Bueno, ahora, pero, sí. pero ya nos estamos desviando mucho de las bitácoras. Sí, bueno, o sea, lo que mencionaba era que para todo la SEP tiene como esa parte Como de esa... decir, pues yo te doy Ajá. todas las herramientas, ¿no? ¿Quieres ahí hacerle, por ejemplo, chécale con el alumno autista, busca las estrategias didácticas, yo tengo un libro, tengo unas estrategias, tengo programas tecnológicos para que tú puedas atenderlo. Y ya con eso se la quitan, pero la otra parte, la parte de la responsabilidad, de los riesgos que implica el tener
algún alumno con el cual tú no estás capacitado, ahí esa parte no te la dicen, ¿no? Y ahí es cuando si le llega a pasar algo, ¡pum! Ya tenemos el riesgo, ¿no? De estar a un pasito de algún reclusorio por ahí. Sí, lo que el docente, como te digo, las bitácoras te sirven para aprender a narrar circunstancias de tiempo modular, que aprendas a escribir en términos jurídicos. La gente cree, entonces a la bitácora le tengo que poner artículo 3º, 9º, fracción 5ª. No. Es una narración. Una narración donde hables a qué horas fueron las cosas, quién estaba involucrado, qué pasó, cómo pasó. Y de eso, ya tu director podrá hacer la argumentación, el supervisor, y ya cuando llegue a una instancia que Dios no lo quiera, el Ministerio Público, ya van a ver que tú ya hiciste la relatoría básica, pero muy bien hecha. Entonces, toda incidencia que nos ocurra, sobre todo con estos alumnos con necesidades especiales, definitivamente tienen que ir a la bitácora. Desde el día que te notifican. Hoy me acaban de avisar, hoy se incorporó el alumno, no tuve anuncio previo, la madre ya lleva un mes que no se viene a presentar a decirme qué come, qué no come, qué le afecta, si le afecta el sol, la lluvia, no me lo ha dicho. Para que si llega a pasar algo, tú tengas ahí tu protección. Claro. Oye, pero de las dos formas, tanto si te lo informa, hoy me informaron que mi alumno, sí, ¿no? O sea, se tiene que registrar porque ya me lo informaron. Y bueno, estamos detectando ya varios comentarios. Muchas gracias por la interacción. Agradecen tu asesoría. Comentan que eres un abogado muy destacado y reconocido a nivel nacional ya en temas relacionados con maestros, tanto no relacionados como maestros, porque también atiendes diferentes situaciones. Agradecen tu asesoría, tus cursos, están comentando que son excelentes y te hacen algunos cuestionamientos respecto a las bitácoras. Adelante. Vamos con dos cuestionamientos importantes. El primero es de Aileen Luna. Aileen dice que si la bitácora es como un diario, o sea, que si ella tiene que detallar cualquier acontecimiento, es decir, como un diario, siento que se refiere todos los días. Esa es la primera duda. Diario. La segunda que me llama la atención es de Citlali, que cómo puede usar la bitácora si trabaja en una secundaria general y atiende diferentes grupos. Vamos a contestar la primera. Sí. En la sesión pasada, y a mí me gustaría que busquen el video, en la misma página de curso de examen de admisión docente, está la entrevista pasada, para que comprendan el contexto a fondo. Entonces, la legislación dice, ahí les puse en la pantalla de la ley que lo dice que es para narrar hechos relevantes, cambios de conducta y necesidades de los alumnos. Eso sí, maestra Aileen Luna, no coloque ahí cuestiones pedagógicas, no es necesario que ponga sus exámenes, sus cuadros de calificación, eso hágalo en un engargolado aparte. Claro. La bitácora que específicamente sea para hechos relevantes e incidencias que ocurran entre sus alumnos. Ahora, al decirlo diario, justo no vaya usted a caer en un sobreexceso de que diga, hoy no pasó nada relevante, pero tengo que escribir algo, no. O puede escribir que no hubo novedades. O sea, tampoco es que los 365 días del año, los 200 días que trabajemos, tenemos que llenar esa bitácora. Pero siempre que haya un hecho relevante, sí, ponerlo. Ahora, en el curso que yo les doy de 10 horas, les enseño que tienen que hacer una sección por separada que se llame formatos de atención a padre, acuerdos y compromisos. Así, usted, maestra Aileen, va a tener más espacio para narrar detalles en la bitácora y más espacio cuando los padres firmen sus acuerdos y compromisos. Pero todos los hechos tienen que estar ahí y las promesas, acuerdos, reflexiones que tengan los padres con sus hijos también tienen que estar ahí. Eso sí es un hecho. Ahora, en la siguiente pregunta que nos dijeron era... ¿Cuál era la siguiente pregunta? La de secundaria. La de la secundaria. Bien, maestra Citlali. Yo le voy a narrar mi caso porque yo soy docente en primaria y mi modelo, soy maestro de inglés y mi modelo es parecido al de secundaria porque yo cada 50 minutos me tengo que cambiar a un grupo. Ok. Sería muy difícil que usted lleve una bitácora por cada grupo. Por ejemplo, yo tenía 10 grupos asignados y no hubiera sido nada fácil comprar 10 cuadernos de 100 hojas y cargarlos todos los días. Lo que podemos hacer ahí nosotros, los docentes de este tipo, es que tengamos tal vez un cuaderno empastado, engargolado de 100 o 200 hojas y hacerle divisiones. Esta va a ser para primero A, primero B,
O estos van a ser para mis grupos de primaria alta, primaria baja. Sí, puede hacer usted subdivisiones para que en un solo cuaderno tenga su bitácora. Y ya, sí se la tiene que estar llevando a sus salones porque le pueden ocurrir incidentes en cualquiera de ellos. Y ya, las va narrando ahí. Y ya puede, si se le llega a llenar su primer volumen, haga un anexo, otro segundo volumen, y así lo puede manejar. Ok, perfecto. Qué bueno que lo mencionas porque, bueno, uno pensaría que solamente es para un grupo. Y no había pensado yo en eso. Los maestros que atienden varios grupos al mismo tiempo, pues sería todo un rollo, ¿no? Ya casi peor que los niños con sus puros cuadernos con bitácoras andarán trayendo todos los maestros, ¿no? Imagínate si fuera una bitácora que por grupo, ¿qué onda? No, no se puede. No, y además, lo que comentas está muy interesante porque, por ejemplo, un maestro que se mueve de un salón a otro, no sé si tuviera en particular algo que detallar al inicio, en la portada, porque imagínate que labore en la mañana y en la tarde, ahí sí de preferencia sería separarlas, ¿no? Una bitácora para la mañana y otra para la tarde. Sí, y lo acabas de decir perfectamente, porque si algún día le caen procesos en los dos turnos, y llegan y primero el de la mañana le dice, présteme su bitácora, luego el director, oiga, y ahora yo cómo veo sus evidencias de defensa. Exacto. Si se lo llevó el director de la mañana. Claro. No, si tiene dos turnos, definitivamente que divida su bitácora en dos. O bueno, dos bitácoras por separado. Digamos que una bitácora por cada jefe que yo tenga, ¿no? Perfecto. O sea, sí, para muy que bien. no haya confusiones. Ok, abogado, qué bueno que nos menciona. Oye, pero me llama la atención la observación que nos hacen, porque sí tenemos varias personas totalmente en vivo respondiendo los comentarios que estamos realizando. Y uno de los comentarios que te realizan es que resulta un desgaste terrible. Y dos, que se va a dedicar a escribir, que está centrando la atención en un alumno y que descuida a los demás y hacen desastre. Entonces, me llega a mí a la mente la pregunta de, ¿la bitácora se llena en el salón y ya no doy clases? Bien, qué buena pregunta. Y ese es uno de los, yo los llamaría mitos y estigmas con los que llegan los alumnos a mi curso de 10 horas. Okay. En efecto, la bitácora es lo más detestable del mundo. Llenar bitácora es horrible, es un dolor de cabeza. Eso lo decimos, y yo lo pensé en un principio cuando no sabía hacer mis bitácoras. Porque yo ponía cosas complementarias, ornamentales e incluso irrelevantes, cuando el hecho era muy fácil de narrar. Okay. Ahora, hubiera sido genial que las personas que están escribiendo eso, de nuevo, vean el video pasado, porque se acuerdan que hicimos una simulación. Hicimos el ejercicio. Claro. ¿Algunos de ustedes recuerdan cuántas líneas de texto o cuántos párrafos necesitamos para redactar una incidencia? ¿Se acuerdan? Creo que habías mencionado que media cuartilla, ¿no? Y aún así es mucho, ¿eh? Pero dijimos, vamos a limitar a media cuartilla, pero en total fueron solo 8 líneas de texto, divididas en 2 párrafos. Le podemos agregar una línea más por lo de la fecha. Pero en 8 o 9 líneas de texto, yo ya estoy narrando un suceso completito, con los 10 elementos básicos de una bitácora. Entonces, cuando no la sabemos hacer, en efecto, es como el que no sabe cocinar. Oye, a mí una olla de aceite me parece lo peor, pero el que ya sabe, oye, te prepara en 30 minutos la entrada, el postre, la guarnición y hasta la ensalada. Sí, claro. Entonces, yo los invito a que lo practiquen, porque sí, de lo contrario, cuando no lo sepas hacer, vas a escribir cuartillas y cuartillas y además te va a quedar mal y además no va a servir en un ministerio o en la CEP o en la Guamasi. Entonces, hay que practicarlo. Y se puede sintetizar, repito, con 8 líneas de texto, tú ya me narras un evento. Y yo creo que aquí sí aplica el practicarlo, no esperarte a que te suceda algo y, híjole, ya es mi tercera narración y como que siento que todavía no me va tan bien, ¿no? Porque en una de esas 3 la pudiste haber ocupado para algo importante y resulta que pues está mal, ¿no? Está mal redactada. Yo creo que lo mejor sería practicar sin la necesidad de que algo te pase. Para que cuando ya te llegue a pasar algo, que es inevitable, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que no nos vamos a ir limpios porque siempre nos va a pasar algo dentro de las escuelas. O sea, estamos hablando que estamos a cargo de, ¿qué te gusta? De 15 alumnos para arriba. Digo, y 15 ya estoy hablando de escuelas muy pequeñas. De 15 alumnos para arriba hasta 40 alumnos aproximadamente. Y eso en un grupo, ¿no? Los docentes que tienen
5 grupos de 40, o sea, imagínate la cantidad de responsabilidad que tienen. Por estadística, obviamente algo les tiene que pasar, aunque sea en una cosa en el ciclo escolar, y ya, o sea, son muchas cosas, ¿no? Fíjate que yo estaba recordando un caso que tuve hace algún tiempo. Fíjate que un alumno tuvo un incidente con otro. Y ahorita porque me acordé del caso, por ejemplo, creo que aquí estaba. Había una maestra que decía que tenía alumnos de preescolar y que cuando ella dice que ella mencionaba que los alumnos tenían una situación, una confrontación o lo que sea, y al ratito, a las 2 horas, ya estaban otra vez como amigos, ¿no? Ah, caray. Como si nada hubiera pasado. O sea, Entonces, que ¿para qué lo escribía? ajá, como ¿no? para qué. El punto es... Exactamente, como para qué lo escribía, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, por ejemplo, ¿sí lo tengo que escribir o no? Porque digo, yo entiendo ese caso porque veo a mis alumnos a veces y sí, ¿no? Entre juegos, a lo mejor medio se andan ahí calentando y uno ya le soltó un moquete al otro y el otro se lo responde y llegas tú y se enojan y lo que tú quieras, pero al ratito en el recreo ya los ves jugando otra vez como amigos y son como muy volubles. O sea, yo creo que niños de preescolar y adolescentes son como montañas rusas, ¿no? O sea, pueden estar muy mal y luego ya los ves otra vez bien y no pasa nada, ¿no? Entonces tú dices, pues lo anoto o no lo anoto, porque realmente yo ya los veo como amigos, ¿no? Ahí, ¿cómo lo haremos? Aquí tú estás tocando una teoría psicológica que muy poca gente dice completa. Ujú. Dicen así: los alumnos, los niños, aprenden rápido, pero también olvidan rápido. Ajá. Por eso tienen que ser tantos cánticos de las vocales, de las letras, de las tablas. Y así funciona con sus emociones. Ujú. Hoy ver a una araña lo pudo haber hecho sentir muy asustado, pero mañana ya lo ves trepándose en los árboles jugando con ardillas. Y lo mismo pasa con sus alumnos, a lo mejor con sus compañeros. Puede que alguien le hizo algo muy malo y mañana se le olvida y ya son los mejores amigos. Se le olvida hasta con que le regaló un tazo. Es su manera, es parte de su lenguaje infantil de pedirse perdón con un tazo, con una gomita, con un chocolatito y ya son amigos. Claro. Entonces, el docente tiene que seguir registrando los eventos, todas las incidencias, aunque él parezca que ya se llevan bien, no, porque otra vez se va a detonar la violencia. Entonces, todas las veces que haya incidencias, las tiene que poner registrar, en ¿no? su bitácora. Sí, fíjate que les hago la observación de que la maestra que nos hizo el comentario inicial, Ujú. que nos dijo que era un terror, que... Muy excesivo el trabajo, ¿no? Ajá, y que si se llenaban en ese momento, ya se nos está exaltando. Y dice que qué pena, que hay que defender al magisterio, que por qué no ponemos los artículos ahí. Es que No, sería no, bueno. es que- Dice que... No, es que escribió un comentario antes Ajá, y yo a creo ver, que no, volvió a o sea, escribir el otro. Porque un comentario antes es la maestra Frida Kahlo. Sí, dice, se llenan bitácoras, porque no se sabe qué padre de familia tenga. Ujú. Ganas, tiempo, se ve que no saben del trabajo en grupo. Y bueno, no estamos entendiendo bien si nos está criticando, Ando, si nos o está atacando apoyando. o nos Yo está creo- apoyando. No, yo creo que no, yo creo que nos está contando porque hay un caso abajo. Sí, no sé sí, si lo ya puedan un poner. caso, ya lo puse Ajá. ahí. Miren, recomendación para todos los televidentes, por favor, traten de sintetizar su idea, de escribirla clara y sobre todo en un solo bloque para que Así la es. podamos abordar En un- mejor. Ahí está. En un solo comentario porque también escriben y luego se queda abajo y luego se pierde el contexto. Ajá. Ok, bueno. Bueno, aquí el sentido que le tenemos que encontrar a este tipo de podcast es justo qué es lo bueno que podemos tomar de ti, que vienes justamente para la defensa legal del magisterio, que nos vienes a iluminar de alguna manera en este tipo de temas relevantes, tomar lo bueno de lo que nos comentas para aplicarlo en el aula, ¿no? Que es lo interesante. Por ejemplo, de las observaciones que nos has realizado, yo me llevo para mi día a día no incluir situaciones pedagógicas en mi bitácora. Me llevo que cualquier incidente que, pues sí, resulte de importancia se tenga que registrar. Me llevo que además tengo que optimizar el tiempo en el día
no estarme saliendo o salir lo menos posible de mi aula para evitar este tipo de malos entendidos o X situación, ¿no? Y es lo importante y es lo bonito de compartir este tema. Por ejemplo, podríamos también clarificarles a los maestros, había un comentario atrás de cuáles son los elementos importantes que tiene que tener la bitácora. Sí, se los dijimos en el video pasado, pero con mucho gusto se los repetimos. Cuando ustedes tengan una incidencia entre sus alumnos, lo primero que tienen que poner es la fecha completita. Pónganla con el nombre del día. La gente, hasta abogados me han dicho, ¿pero eso qué? Con que diga 0404-2024 funciona. Y les digo, miren, a mí me pasaron varios casos de docentes que se declararon a sí mismos culpables porque se les olvidó que el día que fueron los hechos, a ellos ni les tocaba ir a esa escuela. Dijeron 4 de abril, sí me tocaba. Y oiga, 4 de abril fue viernes. Usted ni tiene horas asignadas a este plantel. Sí, por eso oye, yo he insistido tanto hasta a líderes sindicales que se haga una doctrina de que siempre se ponga, por ejemplo, hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025. Claro. Y han dicho, sí es cierto, yo ni me doy clases porque ese día me toca ir al colegio de danza, al colegio de no sé qué. Ya vio. Y usted ya se estaba inculpando de algo que ni... Ya estaba contestando algo que ni siquiera tenía las circunstancias de tiempo, modo y lugar. O sea, tan fácil hubiera sido lavarse las manos como, no, ese día yo ni vine, ¿no? Y listo. Y no tengo nada que contestar, porque los hechos no se me pueden atribuir. Tienen que poner también la hora en la que les ocurre la situación. Aquí mucho cuidado porque mucha gente se confía, mi celular es mi reloj. No, chicos, porque el día que no tengan batería, el día que dejen encerrado en el locker, en el carro, el día que se desconfigure, el día que haga de manera involuntaria el cambio de horario de verano o no verano. Entonces siempre les dije a los docentes, ustedes tienen que cargar un reloj de pulso y aquí en la mano. Hombres y mujeres. Porque la hora es muy importante. Claro. Posterior a esto, también es muy importante que narren qué pasó, pero que sean objetivos. A veces me ponen, este hecho hizo sentir al alumno totalmente desplazado. No esperes. No es un reporte psicológico ni sentimental. Básese a lo factual. El alumno le dio un puñetazo con su puño derecho en la mejilla izquierda. Eso es lo que yo quiero leer. Y en ese momento el mundo del niño se colapsó y todos sus sentimientos y todo eso ya es paja. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de él. Eso es paja, es ornamento que no le va a servir y que un ministerio público va a decir, bueno, ¿y esto para qué? Sí. Y a veces también los maestros, cuando ellos narran situaciones hacia ellos, y entonces como la directora me pidió 5 veces mi planeación, que por cierto no le entregué, yo me sentí vulnerada, atacada, denigrada. Todo eso que usted siente tiene que ir a un psicólogo. Límites a decir, el 20 y tantos de marzo 2024, el director me faltó al respeto diciéndome esta frase inapropiada. Hasta ahí. Entonces, si nos limitamos a hablar de los hechos, así van a ser muy, muy sintetizadas y muy concretas nuestras bitácoras. Claro. Decir dónde pasaron las cosas. El poner calzada de la viga esquina con calzada del hueso, no. Yo ya sé dónde está su escuela. Eso sí lo sé. El Ministerio Público lo sabe porque van a llevar el acta, el recibo de la luz y van a saber dónde está. Pero de toda su escuela, de 4,000 metros cuadrados, ¿dónde estaban? Afuera de los baños, afuera de tal lugar, al lado de la cooperativa. Porque sí, se llegan a hacer croquis. Yo he ganado varios casos, bueno, mis clientes, porque lo primero que les digo, a ver, vamos a hacer un croquis. Y hasta a ellos a veces les cuesta trabajo. A veces me ha tocado maestros que dicen, pero ¿por qué tan específico? Le digo, vamos a hacer un pequeño plano de su salón para ver cuántos metros de aquí para acá. O sea, ahí quiere demostrar que usted se atendió rápido, que en 2, 3 pasos usted llegó y vio el accidente. Claro. Porque lo narran, estaba lejos. La mamá dice, la maestra estaba muy lejos, estaba a 30 centímetros. Pero estaba sentada en su escritorio. Ándale, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas cosas. Entonces, el lugar donde ocurrieron específicamente, y aún se puede ser muy específico, si en el salón, al lado de la puerta, al lado de las ventanas, al lado del pizarrón. Ese maestro que narra eso, desde que lo han dicho, no, este sí se sabe defender, porque me está poniendo datos muy específicos. Ahora, cuando se hacen periciales, se hace eso. Va alguien y checa tus huellas y toma fotos y miden. En serio, eso pasa. Okay. De repente pasó un caso de alguien que le cercenaron un dedo con una puerta. Pues obviamente fueron a tomar y las muestras, las fotos, la estatura del niño aproximada. Bueno, fue de todo.
para saber si sí era válido decir que la puerta le había cercenado el dedo. Y pues obviamente poner los nombres de las personas que estén involucradas. Esos serían los primeros 5 tips básicos. Y yo les invito a los maestros, métanse al curso en el que durante 10 horas yo les enseño todos los elementos que les van a pedir. Claro. Oye, y yo creo que 10 horas no bastan, ¿no? O sea, ¿no te pasa que este tema es tan amplio? Porque ya nos están poniendo, híjole, diferentes situaciones, preguntas súper interesantes, ¿eh? Súper interesantes. Por ejemplo, te voy a mencionar 2. Dinos el nombre del usuario para qué. Bueno, el usuario dice segundo seas. ¿Así dice? ¿Existe o puede mandar un formato completo de bitácoras? Esa es la primera pregunta sobre los formatos. La otra yo creo que ya la contestaste porque dice, ¿podrían mencionar los mínimos rubros que debe llevar? Entonces ya se resolvió. Esa ya se resolvió. Pero vamos con esta del formato completo de una bitácora. Bien, para empezar, les puedo decir que ya hay un formato gratis. Y el que yo he visto dentro de los más rescatables, no está completo, pero me parece rescatable que se puede trabajar y editar, está en la guía operativa de la Ciudad de México. Y no se preocupen, aunque sean de Tabasco, lo pueden retomar. Ok. Para empezar, algo que tienen que entender, y quien les diga lo contrario es una persona que está queriendo lucrar con ustedes. No existe una ley que diga, vas a usar mi formato porque yo lo digo. Todos son formatos sugeridos. Grave error de la Secretaría de Educación Pública. Sí, claro. Sería genial que ya lo pusieran por ley. Exactamente. Entonces le están dejando, es más, si ni los protocolos son iguales. Ajá. Grave hay error. Protocolos por estado. Por estado. Entonces... Ese es un error. Es un error, unifíquenlos. Un protocolo nacional y un formato de bitácora nacional. Bueno, no lo hay. Ahora, si no quieren gastar con el abogado de los maestros, búsquenlo ahí, en los últimos anexos de la guía operativa y también en el protocolo para erradicar el acoso escolar, ahí viene otro. Y están gratis. Y ese sí, el protocolo sí es a nivel nacional. Ahora, ¿cuál es el problema con ese formato? Que no te explican cómo llenarlo. No te dicen que sí y que no. Sí, te ponen una casillita de qué pasó, cuándo pasó y cómo pasó. Y ya. Asumen que con esas 3 preguntas y con que pongas la escuela, el CCT y el escudo de la escuela, ya tienes una bitácora. El problema es que no se sientan 10 o 20 horas con ustedes a decirles, no me pongas sus sentimientos. Las groserías que diga el niño, sí las tiene que escribir. Todo eso no te lo dice ese manual. Por eso yo les doy un curso que ya lleva aprobado desde hace más de 6 años que lo estoy dando. Entonces, ahí hay 2 formatos. Y ya quien quiera que yo le comparta mi formato personal que tengo registrado en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, miren, créanme, no me costaría nada ahorita subirlo. Ahí está. Y lo único que van a ver es exactamente lo mismo. Él va a decir qué, cómo y cuándo. Yo necesito explicarle a la gente qué sí pongan y qué no pongan. Cómo llenarlo, ¿no? Una bitácora de cuenta, y qué bueno que lo decías tú como arma. Imagínate que tú me dices, hay gatos en mi casa y quiero sacarlos, todo de una escopeta y un montón de balas. Ahí está. Y tú me la pones. No me enseñes a usarlo en la pistola ni en la escopeta. Me urge, no me quiero lidiar contigo. ¿Cuánto cuesta el rifle? 1,000 pesos y 100 de las balas. Órale. Pero no te explico qué es el seguro, cómo se limpia, qué hacer si se te atasca y cómo disparar. Claro. Entonces en la bitácora es igual. El detalle de esto para la maestra que lo está preguntando, maestro, es que necesito explicarle cómo funciona, no en 1, ni en 2, ni en 3, sino diferentes escenarios, porque cuando usted tenga un accidente, va a llenar esa bitácora de una forma. Cuando haya una agresión entre alumnos, va a ser otra. Cuando tenga un problema de acoso cibernético, va a ser otra. Cuando sea una cuestión de abuso sexual, va a tener otros elementos. Entonces, repito, formatos ahí están y gratis. Y también hay muchos TikTokers que se han dedicado a hacer formatos, pero que lamentablemente no son idóneos de inicio desde la ergonomía. Lo atascan de crayolas, de la cara de Hello Kitty, de las guerreras del K-pop. Pero el Ministerio Público no va a decir, oiga, qué bonitas se ven las guerreras samurái. Sí. Qué bonita bitácora. Él va a decir, lo factual. ¿Qué es lo que dice aquí? Y si de media cuartilla el 90% está lleno de stickers, pues ¿cuánto te va a quedar para escribir? Nada, oye. No, sí, la verdad es que hay que ser un poquito más serios, ¿no? En este tema de la bitácora. Y también
Ya me la había encargado la mía. No, es que sí. La de la maestra Cookies and Cream, nada. Ajá. Cancelar pedido. Sí, es que siempre le buscamos, ¿no? O sea, como docentes le buscamos como esa parte bonita a las cosas, ¿no? Que la libreta, que el termo, que la lapicera, que no sé qué. Y más ahora, ¿no? Entonces hay muchas cosas que yo creo que se le tiene que dar como esa seriedad o importancia, ¿no? Como tú lo mencionas. Entonces, qué bueno que lo dices porque sí, o sea, media libreta se te va en dibujitos en el marco y todo eso, ¿no? Ok. Mira, tenemos otra duda de Sandy Fraser, donde dice, legalmente, ¿cuál es la diferencia de las actas circunstanciadas y las bitácoras? No, pues es una diferencia abismal. Ajá. Lo digo para que se ría usted, maestra Sandy. Sería como si me preguntara cuál es la diferencia entre una bicicleta y un Lamborghini, ¿no? No. Son cosas que sí van de la mano porque son vehículos motorizados, pero que tienen así. Okay. Lo que usted es que también tiene que entender que esto va a ser difícil que no lo entienda la persona que no sabe andar en bici o que no sabe manejar un Ferrari. Claro. La bitácora la manejan todos. Cada persona debe tener su bitácora. Hasta el conserje, hasta el director y hasta el supervisor deben de tener una bitácora. Ok. De inicio. Quien más comúnmente va a llenar una bitácora es un docente, porque la mayor parte del tiempo los chicos están adentro de un salón. Uh-huh. Por eso él se hace más propenso a tener que llenar más reportes, porque la mayoría de las incidencias ocurren porque vamos a pensar en una jornada de tiempo completo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, son 8 horas. Por lo menos 6 de esas horas las pasan al lado de su maestro titular. Sí, tienes razón. Por ahí un ratito con el de inglés, un ratito con el de danza y un ratito en el comedor. Pero al final, sí, los titulares de grupo tienen esta situación. Sí. Entonces, la bitácora va a ser ese reporte engargolado, foliado, en el que diariamente o periódicamente el docente va a reportar todo lo que pasa. Ahora, las actas, nada más hay 2 tipos. Circunstanciado es como decir elaborado. Entonces, esa palabra está de sobra. Okay. Acta elaborada, como si dijeras hoja de papel. Uh-huh. Comúnmente las hojas de cuaderno son de papel, ¿no? Uh-huh. A excepción que las hagas de acrílico, comúnmente. Entonces ya quítale del papel. Hojas, ¿no? O páginas. Uh-huh. Entonces, son actas. Circunstanciadas, todas son circunstanciadas. Digo, hasta la bitácora es circunstanciada porque narra circunstancias de tiempo, modo y lugar. Ok. ¿No? Hasta una telenovela de la televisión es circunstanciada porque te narra circunstancias, tiempo, modo y lugar. Pero bueno, en las actas va a haber 2 principales. El acta de hechos y las actas administrativas. Las 2 son circunstanciadas. Entonces, mejor usar el vocablo acta de hechos y acta administrativa. En el acta de hechos es cuando una situación ya no es común, ya no es a nivel salón, sino que requirió la intervención de una autoridad, en este caso el director. Fue algo que el docente no supo cómo resolver o no pudo resolver porque se lo brincaron, porque lo ignoraron, pero por alguna razón no lo pudo resolver el docente y el papá ahí en el aula. Entonces van a buscar la ayuda del director. O al revés, incluso fue una agresión en contra de un docente, ya no va a quedar solo en una bitácora. Tienen que escalarlo al siguiente nivel, que es una acta de hechos. Ok. Se van a narrar precisamente las cosas. Y claro, tener la bitácora, haberla manejado, me va a ayudar porque de ello puedo rescatar la información para llenar o para declarar en esa acta de hechos. Ahí no van a sancionar a nadie, van a escuchar a todos. Al niño, a la mamá, a la docente y a los que hayan estado como testigos. Sí. Después de las actas de hechos, ya tienen que evolucionar al tercer nivel, que es la acta administrativa. Es cuando ya necesitamos, comúnmente quienes trabajamos en el servicio público, ya incluso requeriremos la presencia de nuestro líder sindical. Quienes trabajan en el sector privado pueden pedir la presencia de un abogado o de un asesor legal. Okay. Porque en esa acta administrativa es donde ya se va a ya se dijo, porque todavía en las actas de hechos se pueden llegar a acuerdos. Uh-huh. Puede que el papá se retracte y diga, no, ya me di cuenta, yo me equivoqué, ya vi que no le pegó a usted, pues se cayó, fue un accidente. En el acta de hechos todavía es una etapa en la que podemos frenar. Uh-huh. Debimos haber frenado una situación en el salón con nuestra bitácora. Ajá. Ese es como el primer paso, ¿no? El primer ponche y esquivaste el primer catcher. Segundo paso, se hace el acta de hechos. Ahí también el director todavía podría frenar las cosas o solucionarlas de una manera pacífica. Sí, mediarlo, solucionarlo, ¿no? Mediarlo.
No se escaló, entonces ya nos vamos al acta administrativa. Y eso ya no habla bien de las cosas. Ni del papá, ni del docente, ni del directivo. Tuvimos que ir a la última etapa, que ya es una administrativa, donde muy comúnmente ya solamente va a haber 2 salidas. Ya no va a haber mediaciones, ya no va a haber palmaditas, ya no va a haber estrechones de manos. Ya cuando se llega al acta administrativa, se van a repetir las narraciones del acta de hechos. Ahí el mismo docente que ya narró las cosas las puede repetir. ¿Sí? Yo me sostengo a lo mismo que declaré en mi bitácora y en el acta de hechos. El niño se cayó de esta forma. Ok. Cuando ya se recaban los testimonios por última vez de todos los involucrados, se van a mandar a una instancia superior, a la supervisión de zona, a la dirección operativa, a la subdirección regional. Y ahí ya va a venir una resolución inapelable, no se puede modificar. O declaran que el maestro es inocente, o que el director es inocente, o que son culpables. Okay. Y ya con eso, posterior a la acta administrativa, vendrá acompañada la sanción, si es que va a haber una. O la liberación. El maestro es completamente inocente, entonces es que ya terminamos aquí. Esa sería la escala de las cuestiones, pero repito. Pero van a decir, ¿por qué oímos tanto de actas? Pues porque se les fue el balón. Les metieron el gol y el portero no se paró en la bitácora a decir, yo puedo atajar este balón. Se llegaron así que hasta las cocinas y ya tuvieron que ir a las actas de hechos y administrativas. Por eso, el inicio de toda investigación, de toda declaración, es la bitácora. La bitácora, bien hecha, te impide que llegues a un acta de hechos y a un acta administrativa. Porque cuando el padre llega, no, yo vengo a echar pleito, señora, usted ya firmó en la bitácora que está conforme con lo que se hizo. No tengo para qué hacer otro documento. Claro, ya. Se resolvió a nivel aula, a nivel local, a nivel de, dijeran, en cortito. Ajá. Por eso es tan importante, porque una bitácora puede erradicar la necesidad de hacer un acta de hechos y un acta administrativa. Okay. Oye, y está súper interesante lo que nos dice el abogado. ¿Ya viste los comentarios, Fer, al respecto? Hay interesados. Y hay que hablar de denuncias falsas, ¿eh? Ah, denuncias falsas. Cierto. Mira, uno de cómo ingresan a tu curso. Esa es una pregunta. Aquí está bueno, es que son varias personas que preguntan del ingreso al curso. Bien, por ejemplo, lo que les sugiero Omar, es que me contacten al teléfono que se les ha estado publicando a lo largo del programa. Sí. Ahí lo tienen. El que aparece ahorita. Mándenme un WhatsApp, me dicen yo estoy interesado en el curso y aplíquenme la promoción de sus amigos de curso de examen de admisión docente, porque desde la vez pasada les dije que a los clientes y a la gente que nos estuvieran viendo aquí les íbamos a hacer un descuento especial por mis amigos de curso de examen de admisión docente. Entonces mencionen esa promoción y yo ya les doy los informes para que se inscriban a La Voz de Ya. Excelente, muchas gracias, abogado. Entonces, no desaprovechen esta oportunidad de acceder al curso y prepararse. Y tenemos una solicitud, por ejemplo, de Jazz Velázquez. Jazz Velázquez. Está interesante, sí, ¿verdad? De protocolos. Dice Jazz, a ver si lo ponen. Ahí está. Dice que si después les podríamos dar una plática acerca de los protocolos de actuación y las guías operativas, ya que hay autoridades que en lugar de informar, confunden. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? ¿Ustedes dicen cuándo? Pues igual para el otro live podemos tocar el tema de los protocolos de actuación, ¿no? Y también hacerles saber a los docentes que de nuestra parte, por parte de nuestro curso o las personas que están dentro de nuestro curso, ese es un tema muy recurrente que nosotros damos, pero lo vemos ya en una cuestión práctica con los reactivos del examen. Porque son situaciones en donde la SEP te maneja una situación en donde a un alumno le pasó algo, el docente desde su práctica cómo puede resolver cierta situación, algún problema, por ejemplo, de exclusión, de cuestiones de que tiene un alumno que no habla español y los alumnos le hacen bullying. Y entonces todas esas situaciones la manejan desde una perspectiva un tanto diferente. No tanto como por la parte de que, ay, ¿qué me va a pasar a mí? ¿No? O sea, más bien, ¿cómo tengo que hacerle yo como docente
para que mi alumno no se sienta de esa manera, para que mi alumno se incluya en las actividades, para que mi alumno logre sobresalir o logre saltar esa situación o mala experiencia, porque esto va enfocado a evitar la deserción escolar. Digo, es un tema que a nosotros nos manejan mucho y es por esa parte en donde nosotros lo vemos, ¿no? Pero por donde tú le puedes llegar es justamente por la parte legal que a los docentes también nos interesa, porque te digo que hablando contigo yo tengo este contraste, ¿no? De lo que tú nos dices, lo que nosotros debemos hacer, y tengo la otra parte en donde yo me imagino y recuerdo ciertas preguntas de examen y digo, es que, por ejemplo, abordarlo de ambas partes, pues puede ser muy enriquecedor para los docentes porque tienen una cosmovisión más amplia respecto al tema, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te parece si para el próximo live en el que estés con nosotros hablamos un poquito más respecto a los protocolos de actuación? Me parece perfecto. Y tú acabas de hablar de un contraste que es cierto. Me pasa a mí. Y te voy a hablar del tema de accidentes, que también van en bitácora. Los seguros escolares te dicen que la persona que debe de llevar a la clínica a un niño son sus papás. Ok. Eso dice la ley. Eso es lo que vendría en un reactivo de examen. De acuerdo a la ley y al seguro escolar de la Ciudad de México, de la Ciudad de Puebla, ¿quién debe llevar a un niño? La respuesta correcta para ganarse el punto es lo que dice ese supuesto reglamento. Bueno, no supuesto, es un reglamento. Los padres. Sí. Ahora te voy a decir qué pasa a la práctica. Lo que no te dice la ley. Ok. Cuando un chico llega, tú vas a hacer un reporte de bitácora. El problema es que no le van a dar ese reporte al paramédico. El papá va a llegar con su hijo, así como en la película de Torito, y desangrándose, o con chipote, o retorciéndose del dolor o de la diarrea. Claro. Y él va a dar una versión muy diferente de lo que te dijo a ti en bitácora. Y entonces él te va a decir, el paramédico, para zafarse de la responsabilidad, va a decir, ¿verdad que la maestra es muy buena onda y te echó miel? Sí, mi maestra Carla Mendoza es muy buena y me untó miel. ¿Y verdad que también con un desarmador te raspó para quitarte los bichos? Sí, con una aguja también. ¿Y verdad que te echó catsup, mostaza, mayonesa, aderezo? Sí, ella es muy buena. ¿Y qué va a ponerle en su reporte? La maestra manipuló la herida, la contaminó y por eso le vamos a amputar la mano. No, entonces, es que sí tiene razón. El reactivo correcto es, lo llevan los papás. Lo que a la práctica tendríamos que hacer es que si la maestra tiene las posibilidades, yo me voy con él junto con la mamá. Claro. Para yo decirle los hechos, porque a este niño de 6 años le van a dar una versión, le van a manipular, le van a poner palabras en su boca de hechos que no pasaron. Ok. Entonces, qué bueno que mencionas y qué bueno que hagamos este contraste de lo que dice con lo que me gano el reactivo. Exactamente. Pero lo que a la práctica debería yo de hacer. Sí, la verdad es que sí, porque nos menciona, por ejemplo, la parte que como docentes tenemos que ser servidores públicos de excelencia, ¿no? Y entonces esta palabra para nosotros se refiere a toda una gama de actividades y casi ser el superhéroe del alumno, el superpapá, todo lo que tenemos que hacer por el alumno, ¿no? Y entonces en estas situaciones un docente puede entender que tiene que atender luego la herida, que tiene que hacer esto, que él es el que debe de tener las primeras acciones de primeros auxilios y a lo mejor eso no a lo mejor, de hecho no es lo que tenemos que hacer en realidad por nuestra propia seguridad legal, ¿no? Entonces es un tema muy interesante el que acabamos de plantear. Pues ya, ¿no? Quedó protocolos ya fijados de actuación. Y ahorita es bueno que hablemos de tema. Denuncias falsas. Las denuncias como falsas. la tumba falsa. Regresando a nuestro tema inicial, que justamente eran las bitácoras y cómo la bitácora es un instrumento que al final pues me va a proteger ante denuncias falsas. Bueno, a mí se me ocurre algún tipo de caso donde, por ejemplo, el alumno sufra de algún accidente, tanto, no sé, tal vez en la clase, dentro del aula, o tal vez en el recreo, en educación física, etcétera, y que te acusen de negligencia, que es lo más común, ¿no? No sé si recuerdas el caso lamentable, si lo viste, es reciente, de un alumno de preescolar. Hay un alumno de preescolar que estaba en el recreo en la resbaladilla, por ejemplo,
Ahí y no que sé. se atoró. Se atoró y falleció, ¿no? Lamentablemente. Entonces, estaban acusando a la maestra de negligencia. Digo, ese caso a mí me llamó mucho la atención porque dije, ok, dentro de esta situación sí sería responsabilidad de la maestra cómo hubiera utilizado su bitácora, en este caso la maestra, porque digo, al ser el recreo, también se vale que la maestra tal vez fue al baño, se me ocurre, ¿no? En ese momento. Vamos a ponerlo así. O no sabemos si realmente estaba cuidando su área, porque ya ves que hay áreas asignadas en el recreo. Claro. O sea, todo ese tipo de situaciones realmente se considera, por ejemplo, una negligencia. Primero tenemos, es lo que te digo, el vocabulario legal lo usamos como si fueran las pizzerolas, usamos vocablos que no comprendemos su magnitud. Sí. Una cosa es la omisión y una cosa es la negligencia. La omisión es, tú me pides ayuda y yo no hago nada por ti. La negligencia es, tú me pides ayuda, yo no sé hacer las cosas y las hago a como puedo. Uh-huh. Ejemplo, te unto la mayonesa, la mostaza, la catsup y el vinagre. Entonces, cuando nosotros, o te digo, no, es algo muy, con una pomadita quedas, con un curita. O sea, sí intenté medio ayudarte, pero era algo que ni tenía que ver con tu caso y que no te di la atención completa para tu situación. Las omisiones, no hice nada. Uh-huh. Negligencias lo hice, pero lo hice muy a la ligera, muy mal hecho, muy a medias. Ok. Primero. Ahora, algo que yo siempre le he dicho a la gente y he hecho conciencia con TikTokers, con maestros de contenido y ya hice algunos videos, pues sí, tengo que reconocerlo, de crítica. Claro. Hacia personas que están publicando, reproduciendo noticias. Okay. Punto número 1. De esta noticia, y justo de eso hablé en esa crítica que hice, nadie de los que hemos supuestamente abordado el tema, tenemos las periciales, la necropsia, las autopsias, los elementos legales que nos digan cuál fue la causa de la muerte. Entonces todo lo presumimos y tenemos que decir eso. Presuntamente pasó esto, supuestamente pasó esto porque no nos consta. Entonces aquella persona que se descarga y se pone su fondo de Facebook, muere niño y ya lo quieren poner, no les constan los hechos. Claro. Eso es cierto, ¿verdad? Primero. Entonces, yo ya entendí, creo que los he narrado no sé si lo narré aquí en su foro, que yo apoyé a unas profesoras porque inscriben a un niño el lunes y él tiene que ir con San Pedro el viernes. O sea, 4 días hábiles. Uh-huh. Y cuando nosotros giramos la investigación, porque la carpeta ya decía homicidio culposo. No, hombre. No decía omisión, negligencia, falta de protocolo. Ya decía homicidio. Ok. Entonces ya viene a declarar por homicidio. Uh-huh. Hacemos la ampliación de la declaración, la SEP empieza a odiar a las maestras porque ya las tenían bien acomodaditas para culparlas de todo. Uh-huh. Y ministerio igual. O sea, Secretaría y Ministerio unieron fuerzas para decir que se lleven ellas la peor parte. Uh-huh. Cuando yo hago la ampliación, hago el debate y pido que justamente se publique esta información porque ya está en riesgo la integridad de estas personas, entonces todo cambia. Y se dan... No, obviamente hay cosas que ya no te dejan accesar. Sí. Pero desde el hecho que ya liberaron a las acusadas, te habla de que ya hubo una investigación. ¿Qué es en lo que nosotros quedamos también? Es presumible, porque no lo tengo, pues que este niño tenía alguna condición médica previa, lo cual sí dijo en su declaración el abuelo. Él padece, no voy a decir la enfermedad, pero él padecía esto. ¿Qué quiere decir? Que los padres, los abuelos, alguien no le dio, ellos sí fueron omisos y negligentes, los dos, y no le dieron la atención, el seguimiento, los medicamentos necesarios para el control de este tipo de enfermedades. Estoy hablando de un alumno de primero, 6 años. Entonces, claro, no hubo deporte físico. El niño estaba jugando con unos muñequitos, se toma su leche, su galleta, se levanta, vuelve el estómago y no reacciona. Esto no es normal. Uh-huh. Me dijeras, el maestro de educación física lo puso a hacer burpees, lo puso a cargar 40 libras en cada brazo. Bueno, ahí tendríamos una causal. Sí. Entonces, de este niño que se cayó, lo que narran los diarios, que no nos consta, es que él aparentemente se quedó colgado con alguna agujetita de su capucha. Ya ves que tenemos unas hoodies, gorritos, y pues le amarramos aquí.
Ajá. Al parecer, cuando él se desliza, se queda atorado el hoodie, causándole esta asfixia. Es lo que se presume. Ok. Primero, no tenemos esas periciales. Segundo, no tenemos las fotos, no se muestran los videos. Y dicen, es que pasó mucho tiempo ahí colgado. Yo hago una pregunta común. Habiendo 30, 60, 90 niños ya, todos los maestros son malos. Todos estaban jugando a las cartas en la sala de maestros. O sea, 90 o 120 o 200 niños, ninguno se dio cuenta que había un niño colgado. Claro. Suspendido en el aire, intentando respirar. Primero. Segundo, y eso fíjate que qué bueno que lo hacen. ¿Te has dado cuenta que en muchos preescolares, bueno, y en muchas escuelas, la estructura es de reja y malla ciclónica para que se pueda ver hacia adentro? Sí. Y Sí, tiene una intención. En muchos preescolares, sí. Que los ciudadanos, los transeúntes, puedan visualizar algo. Entonces, de tanta gente que pasó por esa avenida, nadie se le ocurrió, nadie vio y dijo, oigan, aventarles un botellazo, ¿no? Maestros, están en la sala de maestros, juegue y juegue. Entonces, son cosas que no acuden a la lógica. Pero claro, son presumibles porque no tenemos esos dictámenes. Claro. Yo les decía ahí, bueno, pues si se trata de buscar culpables, pues vamos a culpar a los que diseñan al herrero que diseñó la resbaladilla, ¿no? Que a él también lo metan a la cárcel. Y que metan a la cárcel también a Nike o Adidas, que porque hicieron las chamarras con esa agujeta tan resistente que no se reventó. También busquemos como responsable al que le regaló la chamarra. Si sabe que los niños se pueden atorar, ¿por qué no le puso de velcro, no? Y del pegote, ese se hubiera reventado fácilmente con el puro peso. O sea, yo ya tengo 3 nuevos culpables, ¿no? Sí. 3 personas más para subirlas a la patrulla. Entonces, ese es el problema, que la viralización de estos casos y estos TikTokers cometen grave irresponsabilidad porque están incitando al odio. Claro. Sí es cierto. Profesores, reflexionen. Yo les invito a... No, usted no invita a nada. La reflexión hágala usted, señora. Sí. Si usted, porque es directora, doña de un kinder, es maestra cookies and cream, reflexione usted sobre su práctica docente. Claro, sí. Cuando usted me traiga los videos, yo mismo los presento en mi foro. Me juego esa carta. Ahora, pongo en riesgo mi prestigio porque usted tiene unos videos bien comprobaditos que ya pasaron por una pericial cibernética para que no sean alterados. No es inteligencia artificial y entonces sí le creo. Ok. Entonces, el problema es ese. Ahora, ¿qué queda? Pues obviamente hacer los reportes, hacer las investigaciones y las declaraciones. Y que los docentes no se dejen intimidar. Mienta, échese la culpa, le va a salir más barato. Porque eso le dijeron a mis clientas. No, hombre. Reconozcan. No, usted no va a reconocer nada. Usted no hizo nada malo para que le pasara esto a este niño. Las maestras tan pronto como se desmaya y vuelve el estómago, en minutos, hasta se dividieron. Usted habla al 911 y yo le hablo aquí a la Cruz y a ver quién llegan de los dos primero. Fueron tan inteligentes a hacer eso. Solo que no lo pusieron en su declaración. Okay. Entonces, una declaración que a ellas les hicieron de cuartilla y media. Yo la extendí a 12 cuartillas. ¿Por qué? Porque había un montón de detalles que no les habían dicho que dijeran o no les preguntaron. Sí. Entonces, ya cuando llevan esta declaración, no, pues todo el mundo se pone mal, porque ya teníamos bien encuadradas a las 2 maestras y se nos pelaron. Ahora, nosotros tendremos que asumir por qué no llegó tan rápido una patrulla o una ambulancia y por qué no investigamos la condición médica del niño. ¿Por qué no obligamos a la madre a decirnos que su hijo tenía una cuestión cardíaca? Es eso. Pero digo, ante todo, obvio, ya no fue una bitácora, ya hicimos actas de hechos y declaraciones, pero cuando tú sabes redactar una bitácora, ya tienes el 80% del trabajo hecho, porque lo mismo que tengas en tu bitácora, lo pones en el acta de hechos y eso mismo lo pones en el acta administrativa. Ok. Perfecto. No, pues, abogado, una masterclass de abogacía y de consejos. Sí, fíjate que tenemos excelentes comentarios. Lilino Lasco nos dice, excelente orientación sobre la bitácora y las actas. En la actualidad se presentan conflictos de padres que acuden a las escuelas a querer validar una guarda y custodia. Ese es otro tema y como docentes desconocemos qué hacer. De tal manera que no nos veamos involucrados. Ok, perfecto. Y eso se narra, Mashalili, así como es usted. Vienen y me están queriendo culpar. Tienen que ir a un juez civil a terminarse de divorciar,
a decidir quién se va a quedar con los niños, porque nosotros no hacemos eso. Claro. Pero sí registrarlo. Vino altanero, vino a amenazarme, a insultarme, Sí directo a mi pasa. bitácora y luego al director. Vino un papá en este tenor y dice que yo no le puedo negar y que sí le puedo negar y que le diga a la mamá que no recibe boleta, que vayan a arreglarlo a un ministerio público. Y obviamente, directo a tu bitácora para evitar una falsa acusación. Okay. Digan, usted fue la que entregó al niño, ¿no? Usted fue la que no nos dijo que estaba en un proceso. Cuando haya un padre o madre que diga, mi esposo es violento, es el peor, es alcohólico. Perfecto. ¿Ya se lo dijo el Ministerio Público? Sí. Ya hasta me dieron orden de restricción. Denos una copia. Ah, ya nos dio copia. Registramos en bitácora. Director también lo tiene que saber porque él es el que controla el acceso de la escuela. Y ya estamos todos unidos. Okay. Ah, sí, sí, es cierto, ya nos comprobó legalmente que solo ella puede pasar a recoger al chiquillo. Okay. Lo pongo en mi bitácora, el director en la suya, nos entrega a esa mamá o papá una evidencia de esa restricción y ahora sí, ya estamos protegidos. Sí, claro, nada de que yo me peleé con la mamá ayer y ahora hoy quiero ir por mi hijo, nada más para... Exacto. Ya de ahí se No, hace sí, es la que bronca, sí ¿no? tiene razón. Y cómo puede ser una acusación falsa, ¿no? Que digas, es que De el secuestro. maestro... Ajá. De coparticipación Ay, no, en secuestro. Qué miedo, Te imagínate. pongo una, ahorita que estamos hablando de temas. Sí. Pensemos que ustedes dos son docentes y son bien cuates. Ujú. El maestro varón es el titular de quinto C, Carla tiene a su hijo ahí. Y entonces llega y le dice, Fernando, necesito un apoyo. Mira, me tengo que llevar a mi hijo. Pásame sus cosas, pásame todo, porque ese tipo malvado y peleonero. Entonces Fernando dice, no, pues es mi amiga, pues cómo no le voy a ayudar, bueno, llévatelo, manita. Ujú. Y te doy el pase y tú le dices que porque le dolió la panza. Yo te cubro, manita. Carla se lleva a su hijo. A las 2 horas llega otra persona, que es su esposo, y dice, profesor, vengo por mi hijo, Ujú. por Fabián Robles Pérez. Porque mi ex esposa tiene una pareja que se dedica a la venta de cosas ilícitas, de sustancias, y se dio a la fuga con su novio, porque a su novio lo quieren detener. Okay. Entonces ellos se van a ir a vivir a Estados No. Unidos. Están prófugos de la ley. Ujú. Yo aquí tengo mi documento emitido por el juez cuarto de lo penal, de lo civil, de lo familiar y de lo requete penal, que dice que mi esposa y su pareja no se pueden acercar a mi hijo. Entrégueme a mi hijo por favor sus cosas. Mm. Y no, pues obviamente Fernando dice, caray, pues es que me vino a contar mi mejor amiga una gran historia. Bueno, Claro. súbase y vámonos al ministerio porque ahorita mi hijo está en calidad de desaparecido. Ajá. Bueno, no desaparecido, de secuestrado porque Secuestrado, ¿no? Sí. secuestrado. Entonces, pues venga ese maestro, vámonos al Ministerio Público. Ujú. Esto fue una historia real que le pasó a unas clientas, o bueno, una clienta con su mejor amiga. No. Eran vecinas ya de años amigas. Ella sí, en efecto, conocía que sí. Su esposo tenía sus detalles, ¿no? Era algo violento, pero no era un delincuente. Okay. Entonces sí, le entrega al niño, se fue con el novio. Por fortuna, los encuentran. Ujú. No sé, digamos que esto fue en Puebla, creo que los encuentran en Tabasco, Ujú. pero era porque ya iban para el norte. Okay. Entonces se pudo subsanar la situación, pero estuvo así como ese meme, Así. de tener un grave problema, una acusación, pues no diría tan falsa, pero sí una acusación de secuestro. Es que son en esos intermedios, ¿no? En que tú dices, bueno, el papá llega con una orden, pero me informa después de que yo se lo entregue a su mamá, que por obvias razones es su mamá, yo se lo doy, ¿no? No hay ningún tema. Pues inocentemente así lo vemos. Ajá. Porque Ajá. lo correcto sería que ver quién es el tutor, quién lo inscribió, ¿no? ¿Eso o sea, también cuenta? Bueno. A partir de ahí, porque, bueno, eso lo hacen, ay, ya estoy quemando ahí a los de mi escuela, pero eso lo hacemos mucho. O sea, que se dice de para otra escuela, de nosotros- otro estado. Una amiga me En un dijo, país muy lejano. no, sí, o sea, nosotros siempre clarificamos al momento de que se inscriben a la escuela, desde primero, me refiero, desde primero como de quién va a quedar, pues como responsable, como tutor, es quien lo inscribe y es la persona que tiene derecho a recogerlo, ¿no? Entonces, bueno, lo manejamos de esa manera. No sé si sea correcto, si sea incorrecto, porque tienes razón. Digo, al final igual no lo inscribió, pero es su mamá. ¿Y Ujú. qué hago?
pues le doy al niño, ¿no? O sea, Pues sí. no sé. Bueno, legalmente, Yo se lo Y doy. oye, y los dos bien encarcelados. bueno, Yo Y sí bien se lo funado. daría. Yo sí se lo daría. yo les digo, no se preocupen, ya cuando estén en Santa Marta, Catitla, tendrán mucho tiempo para leer sus Sí, leyes. sí, sí. Son mitos que nos heredan. La constitución política de nuestro país dice que la patria potestad la ejercen padre y madre hasta los 18 años. Entonces, erróneamente, se creó una pseudoley o ley apócrifa de que el que inscribe es el único que puede mover y deshacer. Ajá. Pero Ajá. entonces imagínate si un día va la novia del papá a inscribir y deja a la novia y la mamá dice, pues ahora ni el papá Dios ni la santo. mamá pueden. Entonces, esto es un error legal. Ujú. Papá y mamá siempre van a poder acudir a la escuela, recoger a su hijo y preguntar sobre sus avances académicos. También lo dice la Constitución y la Ley General de Educación. Sí, sí es cierto. Ahora, en el único caso que tú vas a poder eliminar este derecho es con una restricción. Si por cuestiones legales uno de ustedes dos pierde esa patria potestad, ustedes representan, alguno de los dos, un peligro para la vida del niño, eso no lo dicen ustedes, lo va a decir un juez. No el director, no el supervisor ni la conserje. Un juez te va a dar un documento que dice, mi esposo es peligroso, mi esposa es peligrosa y solo yo puedo atender a mi hijo. Ok. Ok. Mientras no haya ese documento, por muy malo y alcohólico que sea el papá, va a poder ir a la escuela. Entonces, ¿qué tiene que hacer la madre? Nosotros, pues, podemos buscar en internet Asociación para Ayuda a Madres, de víctima, feminista, algo así, no sé. Comunicarla a las instancias correspondientes de inicio, una fiscalía, un ministerio, vaya a levantar su denuncia. Si tan peligroso es esa persona, hombre o mujer, denúncialo. Para que le emitan una orden y entonces ya nos la pueda dar. Y ya cuando venga el alcohólico o la alcohólica a tocar la puerta, ya le restregaremos en la cara esa hoja. Sí, porque entonces no tengo justificación No le puedes negar el acceso, bueno, que se lleve a su hijo. que se lleve a su hijo. Ay, Entonces, qué complicado. Y por eso se le dice a la madre, va a llegar una mamá, tú no, todo el año vas a ver a la mamá. El papá se fue a Estados Unidos. Está detenido, no lo sé. Pero un año tú ni lo ves, ni sabes de su existencia. La madre ya sabe que está iniciando un proceso legal y no te lo dice. La omisión es de ella. Claro. Entonces, por eso en nuestras juntas iniciales debemos de decirles, padre, madre, que estén en un proceso legal de divorcio o restricción, deben decirlo desde el momento que sea la primera clase, la primera junta o la inscripción, para que se tomen esas medidas de seguridad. Si ya te lo dice por teléfono el mero día, ¿no? Tú vas a alegar que lo desconocías y con eso te proteges y te deslindas tú. Ujú. Yo hoy en mi junta traté los puntos tal, y entre ellos procesos de divorcio que deben de notificar. Claro. Es un tema que das en 3 minutos. Aquel papá o mamá que se esté divorciando lo tienen que notificar conmigo y con en la dirección, con su documento legal que ampare la situación para que tomen medidas. Si viene un día y pasa esto, pero ustedes no nos notificaron, yo con eso me deslindo. Y fue parte de lo que adjudicamos para este caso. Ujú. Que la docente no sabía, bueno, sí sabía, pero no lo tenía legalmente constatado. Ok. Pues los dos tienen patria potestad, pues por eso se lo di a la mamá. Ujú. Pero te digo, estuvo así de meterse en un grave conflicto. Entonces, maestra Carla, le pasa eso, tiene que advertírselos al inicio de ciclo. Papá, que esté en un proceso específico, notifíquelo. Porque de lo contrario vamos a seguirle dando las visitas y derechos a los dos. Ujú. No, sí, en eso tiene razón. Sí. Bueno, ahorita que estamos con este tema de lo de las acusaciones falsas, yo recuerdo que en algún momento platiqué con un abogado, otro abogado por ahí, una plática casual, ¿no? Pero se quería hacer el abogado sabelo todo. Y estábamos hablando de las acusaciones falsas. Y me acuerdo que dijo, no, es que la verdad ustedes la tienen muy difícil. Porque, por ejemplo, si un papá llega y te quiere acusar a ti de que algo que le hiciste a su hijo, la autoridad o quien sea que lo llegue o sea, quien tenga ahí el poder legal, te va a llegar, lo primero que va a hacer es apartarte de tu grupo y la SEP prácticamente se deslinda de ti, te dejan de pagar y no sé qué.
y ya después ya investigan. Así como Sí. primero el chicotazo y ya después ven si es cierto o no. ¿Eso sí es cierto o no? Qué bueno. Tú ya te fuiste al corazón de una acusación falsa y qué bueno. Hay un problema. Y esta es la parte que a veces también no le gusta a mis clientes, porque les hablo con la verdad. A veces hay acusaciones falsas y a veces hay acusaciones parcialmente o medianamente falsas. Ok. Una acusación falsa es: yo aquí estoy sentado y dicen que me acabo de robar $500,000. Ni estuve en el lugar, ni en el momento, bueno, ni mis huellas, nada. Ahora, me acusan de robarme $500,000 de una camioneta de valores. Pero por alguna razón ahí está mi gafete, está mi corbata, están mis huellas en el volante. Y de paso hay unas cuantas cámaras de video que me ubican en el lugar. Entonces, aquí, maestro, ¿por qué sus palmas estuvieron en el volante de una camioneta de valores? Ah, no, es que estaba yo filmando una película, ¿no? Entonces, estaba haciendo ahí, un TikTok. A lo mejor no te comprueban que te llevaste el dinero, de hecho no lo extrajiste, pero ya es una imprudencia que tú te andes trepando. Oiga, es que mi novia maneja el camión y pues yo me quise dar un ride, ¿no? Ahí en la camionetota. Exacto. Entonces, ese es el problema. Y siempre los invito a la honestidad de mis clientes. ¿Esto es falso o parcialmente falso? Y los voy entrevistando y digo: no, maestro, entonces sí hay algo de verdad aquí en lo que lo están acusando. Que le di un coscorrón. No le dijo coscorrón, pero se le dijo gordo, panzón, feo, ¿no? Entonces, si hay acusaciones, tal vez la mamá las exageró. Le sobé su cabecita. Le sobé su cabecita, ¿no? Pero pues la sobada fue así y luego así. Y cuando fue un coscorronazo, ¿no? Es que tengo la mano pesada, ¿no? Ajá. Le vi algo en la cabeza y quise comprobar si estaba bien ajustado. Tenía una ¿no? mosca. Una mosca. Entonces, ahí primero. Cuando realmente son acusaciones falsas, obviamente hay muchos elementos. Si hay cámaras de video, si hay testimonios, si hay bitácoras. Pero cuando son parcialmente ciertas, muchas veces, a veces creen: pues voy a inventarme una historia bien telenovelera en la bitácora porque me enseñó mi abogado y ya con eso me libro. No. Usted sí cometió una falta y sí va a recibir una sanción. Y se lo he dicho a varios de mis clientes. Pero bueno, vamos a ver que sea una sanción justa. No que por, no sé, haber tirado un vaso de agua en esta mesa ya le quieran cobrar todo el set. Ya, pues pague la mesa y punto. Pero no todo el set. Ese estuvo bueno. Entonces, ya le entendieron a cómo funciona esto. Sí. Entonces, buscamos también penas, pero justas. O sea, no por esto ya le quieren rescindir su contrato. No, esto no lo amerita. Ok. A lo mejor le hizo una broma. Ay, mis niños todos parecen pulguitas saltando. Bueno, lo dijo por cariño, por su cultura, porque él viene de un pueblo donde pues a un niño le dices pulguita y no se enojan. Bueno, no supo adaptar su vocabulario. Pero no le quieren rescindir su contrato. Muy diferente que hubiera dicho: oigan, ustedes les profetizo que van a hacer esto y se van a desvivir. Es algo muy distinto. Entonces, hablando del procedimiento. Sí, cuando hay determinados delitos o determinadas faltas que ameritan que tú seas retirado inmediatamente del grupo. De inicio a las de conducta sexual, las agresiones físicas directas. Que de plano ya el chamaco llegue con la nariz fracturada y se sepa que de alguna manera tú fuiste responsable. Te tienen que sacar del grupo por una razón sana para ti. Imagínate que en ese momento dicen: él le pegó al alumno Fernando, y otro: y a mí me sobó la cabeza y a mí me dijo tonto. O sea, van a surgir en este pánico colectivo más supuestas situaciones de que tú eres una persona mala. Por eso es importante que te retiren en ese momento. Ok. Y segundo, también es bueno que tú ya no estés enfrente al grupo o a cargo de un grupo para que tú te puedas atender legalmente. Al ya no tener el compromiso de atender al grupo, es más fácil que pidas un día económico, un día libre y te vayas a atender tus procesos jurídicos. Entonces, esos abogados que te meten el terror de sí, pues es para que los contrates a la de ya. No, el separarse de un grupo no es el acabose. Problema es cuando te dejen de pagar. Ahí sí. No, entonces estas son palabras mayores, ya estamos en las red flags. Ok. Entonces, este proceso puede durar días, semanas, meses o hasta años. Tú preocúpate de que te sigan pagando. Con eso, quiere decir que por lo menos ya entienden que no eres completamente culpable. Ok. Consideran que tienes una reserva de ley, por eso te están pagando y te van a mandar a hacer labores administrativas. Te van a mandar de chalán a algún lugar donde ya no estés en contacto con niños.
Y esto te lo pueden aplicar a todos tus grupos y en todos tus planteles. Ok. Pueden decir, oiga, pero es que doy clase en preescolar y en primaria y en secundaria. Pues de los tres lo vamos a retirar. Te repito, te van a seguir pagando y mientras aprovecha para buscar un abogado y empezar a preparar tus evidencias. Hubo alguien que me dijo, ay, dicen que mi amigo que él sí le pegó y sí reconoció y como se echó la culpa, lo mandaron a resguardo de 10 años. Le digo, no lo creo. 10 años. No, tampoco. En primera no te van a tener 10 años pagándote sin hacer nada. A muchos, cuando ya llega un punto en el que llevan 5 años y no han comprobado su inocencia ni su culpabilidad, los despiden. Maestro, el gobierno no le va a estar pagando de gratis. Claro. Entonces, lo vamos a rescindir el contrato no por culpable, sino porque ya pasó un tiempo en el que usted no ha avanzado su proceso. Entonces, no se duerman en sus laureles. Cuando tengan una acusación falsa, los hayan retirado del grupo, tienen que pedir ayuda legal. Ok. No, pues ya llevo 6 meses, 8 meses. Ya hasta me ascendieron de puesto aquí de Office Boy a Office Boy nivel 2. No, maestro. Usted tiene un contrato de docente. Tiene que estar en un aula. Okay. Así es. Y el hecho de que... me nombraron mano derecha del supervisor de zona. Y ahí ando. Hasta voy a los eventos. No va a ser para siempre. Hasta voy a los desayunos. Voy a los desayunos. No, maestro. Usted sigue en peligro. Porque no se ha comprobado su inocencia. No hay un dictamen, un fallo, un papelito que diga... Se encontró que es inocente, se encontró que la mamá se echó para atrás, se retractó, desistió, o sea, renunció a sus ganas de echar pleito. Entonces, esto le pasó a una persona. Y lamentablemente esto también hace que muchos maestros acaben detenidos o en la cárcel. Ok. Porque les dicen, aparentemente creen que no pasó nada. A veces hasta renuncian. Y ya ponen un puesto de tacos, de pollos, pero su carpeta sigue abierta. Pero ya no me paga la SEP, no, pero ese es un delito que se persigue de oficio. Así usted se vuelva tamalero, como es la protección del menor, tenemos que seguir y sí, llegan y los detienen. Entonces, tan pronto me saquen a mí, o desde antes, busquen asesoría legal. Okay. Y cada quincena, cada mes, estatus de mi investigación. Yo les enseño cómo hacerlo. Hacemos un oficio y ya ellos lo presentan. Para que estés, y ya cuando digan, que usted se va, no me voy. Porque yo llevo 15 días desde los últimos 3 años preguntándoles dónde están los avances. Okay. No es mi culpa. Ustedes no hicieron una investigación. Así es que no me voy. Yo seguiré cobrando hasta que ustedes resuelvan mi situación. Perfecto. Eso es lo que se hace. Súper interesante, ¿no, maestro Fernando? Yo creo que son temas que, pues sí, súper indispensables para los maestros actualmente. Hemos tenido bastante aceptación en la transmisión del día de hoy. Muchísimos comentarios de personas interesadas en que sigamos tratando este tipo de temas en próximas transmisiones. Sepan que Curso Examen de Admisión Docente está comprometido en mantenerse en transmisiones en vivo una vez a la semana. Generalmente ahorita ya estaremos los días miércoles y próximamente en una nueva sesión estará presente el abogado de los maestros. Por el momento agradecemos su presencia en esta transmisión en vivo, agradecemos la ponencia del abogado de los maestros, un abogado reconocido ya a nivel nacional por sus cursos y su asesoría legal a docentes a nivel nacional. Nos va a seguir acompañando en próximas transmisiones para que estén informados y compartan nuestros lives. Esperamos que haya sido pues de muchísima utilidad para ustedes. Somos Curso Examen de Admisión Docente. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, abogado. Un gusto haber estado con ustedes. Sigan la página de mis amigos de Fernando y de Carla y fíjense qué mancuerna estamos haciendo. Ellos les están ayudando a obtener sus plazas de una manera a través de un examen de preparación, a través de formación académica y yo les ayudo a mantenerse en su plaza. Entonces fíjense qué mancuerna tan chida. Le ayudas Excelente. A que no se la quiten. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.